Bien, tranquilos. Entonces vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Aquí estamos. Aquí está. Ya está. Am, 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 am. Esto está un poco lento. Ya, bueno, ahí está. No parece que hubiéramos estado aquí. Ah, habíamos hablado sobre los criterios de priorización. ¿Ok? Em, mm. Bueno, en la práctica, muchachos, bueno, a ver, un pequeño resumen. En la práctica, ¿no es cierto? Normalmente a los técnicos en evaluación de proyectos no les toca priorizar. Esto es una función más política, ¿ok? De cualquier manera. Pero sí tiene sentido, ¿no es cierto? Que ustedes sepan cómo se prioriza, porque además el Sistema Nacional de Inversiones tiene algunas maneras, ¿no es cierto?, de incorporar prioridades. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, el Sistema Nacional de Inversiones tiene casillas de verificación, sí que corresponde, qué sé yo, a cuestiones como políticas nacionales y cosas de ese estilo. ¿Ok? Pero en general, ¿no es cierto?, esto va a ser más bien una cuestión de prioridades políticas. ¿Ok? Bueno, una cuestión que es importante, ¿no es cierto?, es que hay que estar consciente también, ¿no es cierto?, de que los problemas, ¿no es cierto?, tienen consecuencias y sus consecuencias causan muchos otros efectos problemáticos, digamos, vale la redundancia. ¿Ok? Aquí estamos describiendo un poco, ¿no es cierto?, cómo se arma un árbol de problemas. ¿Ok? Fíjate que aquí estamos diciendo, mira, luego hay que estudiar que para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él y colocarlos en un segundo nivel, y unirlo con los efectos de primer orden y así sucesivamente. O sea, aquí está la estructura lógica. ¿Ok? O sea, aquí, ¿no es cierto? Aquí tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de un árbol de problemas, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, hacer varias cosas. ¿No es cierto? En principio, ¿no es cierto?, está formando un buen proyecto, pero mira, fíjate lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Es decir, tenemos alta tasa de enfermedades infecciosas. ¿Ok? Eso redunda, ¿no es cierto?, en que tenemos inasistencia y repetición escolar, inasistencia laboral y gastos en salud. ¿Ok? Si tenemos muchos gastos en salud, vamos a tener postergación de otro tipo de necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si hay inasistencia laboral, tenemos costo de producción alto y tenemos baja productividad. Si hay inasistencia y repetición escolar, ¿no es cierto? Tenemos mala calificación laboral, baja productividad, ¿no es cierto? Ambas cosas juntas, bajas remuneraciones, limitación del desarrollo local, mala calidad de vida. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esto, bueno, esto está un poco al lote, ¿no es cierto? En realidad aquí uno podría decir muchas cosas más, ¿no es cierto? Pero un poco, ¿no es cierto?, esta cuestión, esta estructura de árbol de problemas, ¿no es cierto?, nos permite, ¿no es cierto?, ver un problema de manera integrada, de manera integral, que es un término, ¿no es cierto?, que les encanta, ¿no es cierto?, a los pseudopolitiqueros en la actualidad, ¿no? Los problemas no se presentan aislados, ¿no es cierto?, y evidentemente muchos de los problemas, ¿no es cierto?, requieren soluciones complementarias, ¿no es cierto?, o tratar de matar con una sola bala, ¿no es cierto?, un montón de problemas al mismo tiempo. Las balas de plata, ¿no es cierto?, tampoco existen. ¿Ok? O sea, esto permite ver un problema en su integralidad. ¿Ok? Eso es un primer efecto, una primera cuestión, ¿no es cierto?, que es bien importante, ¿no es cierto?, en este tema. Pero en segundo lugar, también permite, ¿cómo se llama?, agregar, ¿no es cierto?, beneficios o costos, si se quiere. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿No es cierto? Los beneficios de un proyecto determinado, ¿no es cierto?, de inversión pública, no es uno solo, ¿ok?, sino que es una serie de beneficios, ¿no es cierto?, que se van produciendo de manera concatenada, ¿no es cierto? Y además, y como la gracia, una de las gracias que tiene el BAN es que el BAN es aditivo, ¿no es cierto? Eso nos permite ir sumando beneficios, ¿no es cierto?, a un determinado proyecto, ¿ok? Y eso le da más viabilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la inversión pública. Un proyecto con más beneficios sociales que uno con menos, ¿no es cierto?, evidentemente tiene muchas más, tiene más posibilidades, ¿no es cierto?, de ser financiado. Eh, por cierto, ¿no es cierto?, aquí uno podría decir, mira, aquí está la tentación de los carriles, ¿no es cierto?, es decir, de inventar cuentos, ¿no es cierto? Eh, Ocurre, ¿no es cierto?, que los sectorialistas, ¿no es cierto?, de ser PLAC, ¿no es cierto?, los que analizan los proyectos, ¿no es cierto?, no son tan colgados.
Normalmente están especializados en algún tema, ¿no es cierto? Y no es fácil andarles con cuentos, ¿ok? O sea, eso, básicamente ese es el problema. Eh, ellos tienen años de circo, ¿no es cierto? Normalmente tienen harta experiencia en cuentos, ¿no es cierto? Y no es fácil, ¿no es cierto?, colarles cosas. Pero sí, al revés, ¿no es cierto?, también funciona. Es decir, es fácil que a ellos se les olviden algunas cosas, ¿no es cierto? Y si un buen análisis del problema, ¿no es cierto?, muchas veces lleva a que tengas proyectos sólidos, porque muy difíciles de contrastar, ¿no es cierto?, o de objetar, ¿no es cierto?, si se quiere. Atención con esto. Hay un número importante de gente, ¿no es cierto?, incluso en regiones chicas como esta, ¿no es cierto?, que viven de formularle proyectos, ¿no es cierto?, a municipalidades, a servicios públicos y a otro tipo de instituciones, ¿no es cierto?, justamente porque son buenos, ¿no es cierto?, para este asunto. ¿Ok? Son buenos para justificar proyectos, ¿no es cierto?, para encontrarles los beneficios que tienen, ¿no es cierto?, para hacer proyectos, ¿no es cierto?, bien elaborados, ¿no es cierto?, que en la práctica pasan rápido, ¿no es cierto?, por las prácticas. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, aquí pueden pasar años, ¿no es cierto?, en que alguien, una autoridad política, una municipalidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, la universidad, cualquier otra institución pública, pueden pasar años, ¿no es cierto?, tramitando un proyecto. Terminar, ¿no es cierto?, qué sé yo, teniendo que acudir a padrinos políticos y cosas de ese estilo para poder aprobar un proyecto. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el caso de Hualchancán con su parque acuático, ¿no es cierto?, fue exactamente eso. Ellos no lograron formular un proyecto convincente, ¿no es cierto?, y en realidad nunca salió de la CERPLAC. ¿Ok? Finalmente, ¿no es cierto?, se lo tuvo que dar una especie de viabilidad política, ¿no es cierto?, en que tuvo que intervenir hasta la Presidenta de la República para apoyar a Sancán. ¿Ok? O sea, cuidado con esto, ¿no es cierto?, está la tentación, ¿no es cierto?, de pensar, ¿no es cierto?, que los tipos de la CERPLAC son tramitadores, ¿no es cierto?, y que, yo, que son buenos para trancar la pelota. No es así la cosa, ¿ok? Son estrictos, son rigurosos, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, los proyectos mal estudiados, ¿no es cierto?, requieren un esfuerzo eh, político, ¿no es cierto?, tramitológico, ¿no es cierto?, mucho mayor que un proyecto bien estudiado. Un proyecto bien estudiado pasa por un tubo, ¿ok? Y esa capacidad, ¿no es cierto?, de hacer buenos proyectos, ¿no es cierto?, está muy bien remunerada en el mercado, ¿ok? Um, la segunda etapa, ¿no es cierto?, una vez que tenemos la pelotera de problemas, ¿no es cierto?, es identificar las causas del problema, ¿ok? ¿Por qué se está produciendo lo que se está produciendo? Aquí, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, se usa un lenguaje florido, ¿no es cierto?, y se dice, mira, se identifican las causas del problema central y se representan gráficamente bajo las raíces del árbol, ¿ok? A su vez también se buscan las causas, construyendo las raíces encadenadas de un árbol. Y bueno, de nuevo, una buena definición de las causas mete la probabilidad de soluciones exitosas. Ojo, aquí está la capacidad de diagnóstico que uno puede tener. Aquí está la, ¿cómo se llama?, el árbol de causas, ¿no es cierto?, y efectos, ¿no es cierto?, de los problemas. De nuevo, estamos con la alta tasa de enfermedades infecciosas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay malos hábitos de higiene, porque hay deficiente acceso a centros de salud, porque hay medio ambiente contaminado e insalubre. ¿Ok? ¿Y por qué hay un medio ambiente contaminado e insalubre? Bueno, porque hay inadecuada disposición de agua servida, ¿no es cierto? No hay alcantarillado, por ejemplo. Hay mal manejo de los residuos sólidos, ¿no es cierto? Los basureros no funcionan, ¿no es cierto? Si hay malos hábitos de higiene, hay inadecuada educación en higiene, ¿no es cierto? Si hay deficiencias de acceso a los centros de salud, ¿no es cierto?, hay malas e inseguras vías a centros poblados vecinos, ¿no es cierto? Supongamos que si yo, no sé, pues ustedes viven en, no sé, en Guañacagua. No hay atención de salud en la localidad. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, yo identifico, ¿no es cierto?, 3 o 4 causas, ¿no es cierto?, que me parecen que pueden ser importantes, ¿no es cierto?, para esto, y a su vez identifico las causas de las causas. ¿Ok? El que haya muchas enfermedades infecciosas en una comunidad cualquiera, ¿no es cierto?, pueden haber muchas más razones que esta, evidentemente. Y de nuevo, ¿no es cierto?, aquí hay algunos aspectos, ¿no es cierto?, que son más bien estándares, ¿no es cierto?, es decir, y ahí vale la pena que ustedes se especialicen. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes van a servicios públicos cualquiera, si van a servicios de salud, por ejemplo, se van a encontrar con varias personas ahí, ¿no es cierto?, que están especializadas en proyectos del sector salud. ¿Ok? Y por tanto, para ellos les resulta bastante más sencillo, ¿no es cierto?, identificar proyectos como este. Si ustedes van, qué sé yo, al DAEM, hoy día, ¿no es cierto?, esta cosa de estas comisiones locales de educación, ¿no es cierto?, se van a encontrar también con mucha gente especializada, con cierto nivel de especialización en proyectos de determinado tipo. ¿Ok? Lo que quiero decirles con esto, ¿no es cierto?, es que
no es suficiente, digamos, un curso como este, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que va a terminar ocurriendo, ¿no es cierto?, es que a su vez también hay cierta especialización, ¿no es cierto?, en determinadas áreas de proyectos, ¿ok?, donde los contenidos de los proyectos, ¿no es cierto?, están muchas veces bastante más avanzados, ¿no es cierto?, y donde hay cierta experticia, ¿no es cierto?, en justamente determinar cosas como estas, los árboles de causas y efectos, ¿ok? ¿Por qué está pasando tal o cual cosa? Lo que les comentaba, esto, pero aquí de nuevo está el aporte, ¿no es cierto?, de personas, ¿no es cierto?, más o menos atentas, ¿no es cierto?, que normalmente logran detectar cosas, ¿no es cierto?, que ni los más pintados las encuentran. Eh, lo que les comentaba en algunas clases de atrás, ¿no es cierto?, que si yo cuando nosotros trabajamos en esta red, este proyecto de red asistencial, ¿no es cierto?, con la gente de la Universidad de Santiago, la jefa de proyecto, ¿no es cierto?, era la que había sido subsecretaria de Salud, la Angélica Verdugo, en tiempos de Bachelet 2. Eh, y bueno, la decana, ¿no es cierto?, era la Elia Molina, ¿no es cierto?, la ex ministra de Salud. Es decir, se trataba de dos personas, ¿no es cierto?, que sabían muchísimo del tema. La gente que trabajó conmigo en ese tema, ¿no es cierto?, había sido jefe, gerente, ¿no es cierto?, director, ¿no es cierto?, de las áreas, ¿no es cierto?, de recursos físicos del ministerio, en fin, era gente que sabía muchísimo, pero no era capaz de explicar por qué se daban ciertos problemas epidemiológicos en Arica. No eran capaces. Así de corto. De hecho, habían pasado por alto, ¿no es cierto?, algunas de las peculiaridades de Arica. ¿Ok? Lo que nos comentaba hace unas clases atrás, ¿no es cierto? Les decía, mira, las tasas, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de consulta dental o de consulta, ¿cómo se llama?, oftalmológica, ¿no es cierto?, en Arica son muchísimo más bajas que el promedio nacional. Y la respuesta era Taina. ¿Ok? Incluso la resolutividad, ¿no es cierto?, de qué sé yo, la capacidad para exámenes médicos de cierta complejidad, llámese radiografía, qué sé yo, y otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, también era bastante baja en Arica. En realidad no había tanto problema en Arica. De nuevo, había un efecto tan importante. ¿Ok? Al revés, en temas de alta complejidad, ¿no es cierto?, se notaba, ¿no es cierto?, se notaban problemas importantes en Arica que eran superiores al resto del país. Y ahí tenías el fenómeno inverso. A Arica, ¿no es cierto?, llega gente, ¿no es cierto?, de países vecinos a tratarse problemas complicados. No es raro, por ejemplo, que lleguen mujeres bolivianas, por ejemplo, a atenderse un parto en Arica. ¿Ok? No es raro que hayan ciudadanos peruanos, ¿no es cierto?, siendo atendidos en consultas oncológicas en Arica. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, fíjate tú que le cambies la población, ¿no es cierto?, al servicio de salud de Arica, ¿no es cierto?, y tienes cambios muy importantes, ¿no es cierto?, en los problemas que puedes tener, ¿no es cierto?, a la hora de atender a la gente de la ciudad, al área de influencia, si se quiere, ¿no es cierto?, del servicio de salud. Como dice, ¿no es cierto?, se pueden encontrar con muchísimos problemas complicados, ¿ok? En Arica, ¿no es cierto?, aquí es el reino de los problemas complejos, ¿ok? ¿Alguno de ustedes se ha percatado, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la ruta 11CH es un asco? Está como el ajo. Bueno, la ruta 11CH, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, transitan por ahí, no sé, 10.000 camiones al año, ¿no es cierto?, qué sé yo, tiene un tránsito salvaje, ¿no es cierto? Pero fíjate que el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, la Dirección de Vialidad, tiene un problema con ese tránsito. La mayor parte de ese tránsito, ¿no es cierto?, es tránsito internacional. Entonces, a la hora de medir los beneficios sociales de la mejora del camino, ¿no es cierto?, se quedan siempre cortos. Porque la mayor parte de los beneficiarios son extranjeros. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven esa? Fíjate que no solamente a ellos les pasa eso. A mí me tocó, ¿no es cierto?, qué sé yo, eh, intervenir. Desafortunadamente intervenir, ¿no es cierto? Ustedes saben que los cargos de autoridad, ¿no es cierto?, son cargos donde uno se la tiene que jugar, ¿no? Mucha gente dice, mire, que buen cargo tiene, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, tiene auto fiscal, tiene teléfono celular, secretarias y no sé qué cantidad de cosas más, ¿no es cierto? Pero no saben que uno se la juega cada rato en ese tipo de cargos. Entonces, uno de los fenómenos que me pasó, ¿no es cierto?, es que la Fundación Integra, ¿no es cierto?, tenía un proyecto para instalar un jardín infantil en Putre. ¿Ok? Y resulta, ¿no es cierto?, que la mayor parte ¿cómo se llama?, de los potenciales estudiantes del jardín infantil, ¿no es cierto?,
población atendida, de nuevo, eran extranjeros o hijos de extranjeros ilegales en Chile. Entonces, si uno medía por RUT, ¿no es cierto?, la gente, los cabros chicos que podían haber ido al jardín infantil, se encontraba con que había muy pocas personas, ¿no es cierto?, no se necesitaba el jardín infantil. Pero sabíamos que eso no era cierto. El sistema, ¿no es cierto?, les dice, nada que hacer ahí. Jardín infantil no se justifica desde el punto de vista de la inversión pública. Yo personalmente le di la pasada a ese proyecto, ¿no es cierto? Yo le puse, lo autoricé el proyecto, ¿no es cierto?, por una consideración, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con nada, ¿no es cierto?, con el sistema. O sea, yo dije, mire, no existen los ciudadanos ilegales. Aquí hay cabros chicos viviendo en Chile, ¿no es cierto?, y que tienen que ser atendidos, y punto. Y viera y la cantidad de felicitaciones que me llegaron. Me quedó, en fin, no, pero fui amenazado de muerte y otras cosas más, ¿no es cierto? ¿Y qué te pasa? En fin, otras cosas y otros epítetos insultantes. De nuevo, ¿no es cierto? Cuidado con ese tema, ¿no es cierto? La experticia, ¿no es cierto?, juega un papel importante, y más vale la pena, ¿no es cierto?, ser aliado de las experticias, pero nunca hay que perder de vista, ¿no es cierto?, la visión de realidad, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener. ¿Estamos, Sancho? La visión, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no es cierto?, de los juicios locales, ¿no es cierto?, la experticia en terreno, ¿no es cierto?, que puede haber. Bueno, eso, exactamente eso es. Eso no lo podéis subsanar, ¿no es cierto?, con experticias, ¿no es cierto?, de Santiago o de otras cosas por el estilo. ¿Ok? Bien, ahí está completo el árbol de problemas con sus causas y efectos. Así se debería ver. ¿Ok? Y quizás, ¿no es cierto?, una de las cosas que yo pensaba que íbamos a hacer, ¿no es cierto?, cuando iba a empezar este proyecto, este curso, ¿no es cierto?, era que íbamos a hacer cosas como esta, ¿no es cierto?, con proyectos que ustedes presentaran. Pero la verdad, las cosas es que con esto del COVID, ¿no es cierto?, la verdad es que nos quedó medio como un recitado, ¿no es cierto?, a través de internet, ¿no es cierto?, el curso. Bastante julero, ¿no es cierto? Pero si ustedes creen que esto, o sea, yo creo que deberíamos haberlo visto mucho más en detalle, ¿no es cierto? Deberíamos haber ejercitado la capacidad para desarrollar este tipo de instrumentos, ¿ok? Pero está claro, ¿no es cierto?, que no están las condiciones, ¿ok? Con todo, ¿no es cierto?, si ustedes les tincan, ¿no es cierto?, podríamos hacerle empeño a ver algún tipo de problema peludo, ¿no es cierto?, y hacer una cuestión más o menos dinámica, tratando de identificar causas y efectos, ¿no es cierto?, de un problema que a ustedes les parezca relevante de estudiar, ¿no es cierto?, qué sé yo. Ese era el sentido que tenía, ¿no es cierto?, de hacerlos formular un anteproyecto, ¿no es cierto?, de inversión pública en este curso. ¿Ok? Como les digo, las condiciones no están, pero con todo podemos intentar algo, ¿no es cierto?, si a ustedes les parece. Ustedes me avisan, ¿no es cierto? Bueno, y aquí hay un monito, ¿no es cierto?, autoexplicativo. Eh, eh, Y aquí, ¿no es cierto?, lo que sigue ahora, ¿no es cierto?, es que en la técnica del problema tenemos que entonces ahora definir objetivos, medios y fines. ¿Ok? Esta cuestión, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, hay otras cosas más que agregar. ¿Ustedes han visto en algún curso la técnica de marco lógico? ¿No? ¿Han oído hablar de ese terminacho? Esther, Víctor. ¿Marco lógico? No, no. ¿No lo han visto? Ya, bueno, a ver, aquí lo que vamos a explicar ahora, ¿no es cierto?, tiene un poco, el sentido que tiene, ¿no es cierto?, si se quiere, el fundamento de lo que más adelante se llama marco lógico. ¿Ok? Marco lógico, ¿no es cierto?, es una técnica que permite principalmente verificar la consistencia, ¿no es cierto?, de las soluciones que se proponen para inversión pública. De nuevo, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que de nuevo las soluciones no son únicas, al menos requieren actividades, iniciativas u otras, ¿no es cierto?, complementarias. ¿Ok? Y bueno, el fundamento, ¿no es cierto?, de esta idea, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, la técnica de marco lógico más completa, ¿no es cierto?, es una matriz, ¿no es cierto?, en la práctica en que tú defines ciertas actividades que contribuyen una o más a ciertos objetivos, ¿no es cierto?, y que además tienen una cierta métrica. ¿Ok? Eh, una cierta métrica, ¿no es cierto?, es decir, un objetivo medible, ¿no es cierto?, si se quiere,
Y además, ¿no es cierto?, tienen una columna, ¿no es cierto?, de verificadores. Es decir, ¿no es cierto?, cuál es el verificador concreto, ¿no es cierto?, cuál es el indicador, cuál es el medio de prueba, ¿no es cierto?, de que se ha alcanzado un determinado objetivo. ¿Okay? Bueno, eso es marco lógico, ¿no es cierto?, pero eso no lo alcanzamos a ver ahora inmediatamente, por lo menos, ¿no es cierto? Si me pillan medio cruzado en una de esas, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña introducción a marco lógico, ¿no es cierto? Por ahora, veamos esta cuestión del árbol de objetivos, medios y fines, ¿ok? Que, como les digo, es el fundamento. Es como la contrapartida, ¿no es cierto?, del árbol de causas y efectos, ¿cierto? Y aquí, mira lo que te dice acá. Dice, el árbol de objetivos se expresa por la manifestación contraria al problema identificado. Es decir, si hay una carencia, ¿no es cierto?, la transformamos en suficiencia. Si hay una ausencia, ¿no es cierto?, la calificamos como una presencia. Si hay una, en fin, ok. Los efectos se transforman en fines, ¿ok? Los efectos se transforman en fines, ¿ok? Y las causas se transforman en medios. Ojo con esto. Esta es la manera correcta, ¿no es cierto?, de armar un árbol de objetivos, ¿ok? Es decir, el objetivo, ¿no es cierto?, que está formulado como una carencia, como un aspecto negativo, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en la suficiencia, ¿no es cierto?, en una cuestión positiva, ¿ok?, en la existencia de. Los efectos, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, como la segunda línea, si se quiere, ¿no es cierto?, del problema, se transforman en fines, es decir, en esa dirección vamos, ¿ok? Y las causas, ¿no es cierto?, que es la parte de abajo del árbol, ¿no es cierto?, se transforman en medios. ¿Estamos claros? O sea, pensemos, ¿no es cierto?, en alguna de las ramas del árbol que teníamos antes. ¿Ok? O sea, si nosotros decimos, mira, hay una, ¿cómo era el objetivo? Se me olvidó. Miren de esta manera. Si nosotros decimos que hay una alta tasa de enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, esto se transformará, ¿no es cierto?, como objetivo, ¿no es cierto?, en que hay una tasa de enfermedad infecciosa no distinta del promedio nacional, o en algún rango meta, ¿no es cierto?, que ustedes quieran. ¿Ok? En algún rango, ¿no es cierto?, entonces se transforma en una visión positiva. ¿Ok? Los efectos, ¿no es cierto?, esta línea que está acá arriba, ¿no es cierto?, todo lo que está arriba del árbol, ¿no es cierto?, se van a transformar, ¿no es cierto?, en fines. ¿Con qué fin? ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, para disminuir la inasistencia y la repitencia escolar. ¿Ok? Y además, ¿no es cierto?, las causas se transforman en medios. O sea, ¿no es cierto?, si hay malos hábitos de higiene, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, nosotros vamos a mejorar los hábitos de higiene. ¿Ok? Es simplemente una estructura lógica. ¿Ok? Ustedes en lógica matemática les dijeron, ¿no es cierto?, que lo contrario de P no era Q, era no P, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Lo contrario de P es no P, y lo contrario de, para decirlo en chileno y no en peruano, lo contrario de Q es no Q, ¿ok? Esa es la negación de Q. Y bueno, esto es lo mismo. ¿Se dan cuenta que esto es una estructura lógica? Bien. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es verificar la lógica y pertinencia del árbol de objetivos. ¿Ok? Si el negativo no es inmediato, ¿no es cierto?, significa que hay un problema en el árbol de causas y efectos. ¿Ok? O sea, si ustedes dicen, mire, ¿sabes qué vamos a educar para que la gente tenga para disminuir la tasa de enfermedad infecciosa? ¿Educar dónde? ¿Con qué? ¿Con folletos? ¿Con programas en la tele? ¿En las escuelas? Falta algo ahí, ¿no es cierto? Falta un paso lógico. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ok? Y bueno, y además también permite eliminar redundancia y detectar vacíos, ¿no es cierto? Porque la estructura lógica de esta cosa, ¿no es cierto?, les permite ver, ¿no es cierto?, dónde influye cada una de las actividades o proyectos que ustedes plantean. ¿Ok? Entonces puede haber algunos objetivos, ¿no es cierto?, algunos efectos, ¿no es cierto?, algunos fines, ¿no es cierto?, que estén sobre representados. Significa, ¿no es cierto?, que se están destinando demasiados recursos, ¿no es cierto?, a un fin que por sí mismo a lo mejor no se justifica. ¿Ok? No sé si se está entendiendo este rollo. ¿Ok? Pero bueno, eso. Ahí está, ahí hay un árbol. ¿Ok? Un árbol de medios, fines, objetivos. ¿Ok? Bueno, aquí la tasa, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el objetivo central de esta cosa, ¿no es cierto?, es bajar la tasa de enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Aquí este objetivo no es muy bueno, digamos. O sea, decimos baja tasa de enfermedad infecciosa, ¿qué tan baja?
¿Baja comparado con qué? ¿Con el promedio histórico? ¿Con el promedio nacional? ¿Con el promedio de Suiza? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, los objetivos pueden ser, esta cuestión, ¿no es cierto?, puede ser mejorable, ¿no es cierto?, puede ser, eh, admite una segunda vuelta si se quiere, ¿ok? Cuidado con ese tipo de formulaciones, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, yo suelo ser más puntudo que los analistas del CERFLAC. Entonces, probablemente una formulación de objetivo como esto, ¿no es cierto?, está bien para ellos, pero téngalo claro, baja aquí funciona como un adjetivo, ¿ok? Inmediatamente la respuesta, ¿no es cierto?, de alguien con la cabeza ordenada, ¿no es cierto?, sería decir, ¿qué tan baja? ¿Un metro 40? ¿Un metro 20? Claro. Y ahí me van a decir, no, no se trata de estatura, se trata de bajo o alto, de baja tasa. Ya, ok, ¿qué es una tasa baja? ¿Ok? ¿O cuánto es una tasa baja? ¿Cuánto es? ¿Ok? Bien, ahí está. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí está la formulación de acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que para conseguir estos instrumentos, ¿no es cierto?, si se quieren, ¿no es cierto?, vamos a hacer capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Vamos a construir o mejorar los caminos en la localidad. Vamos a construir un centro de salud. ¿Okay? Vamos a construir un sistema de disposición de agua servida y vamos a crear un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios. ¿Qué tal? Esto que está acá, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, es un plan. ¿Ok? Es un plan que por sí mismo, ¿no es cierto?, no tiene... a lo mejor no se justifica. ¿Okay? O sea, a lo mejor no es tan sencillo justificarlo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes fueran a ser directores de algún servicio público, ¿no es cierto?, yo les diría, la cartera de proyectos, ¿no es cierto?, debería ser una matriz de objetivos y fines y acciones. ¿Por qué les digo esto? Porque la construcción o mejoramiento de caminos en la localidad, ¿no es cierto?, eso contribuye a las metas en salud, en este caso, ¿ok? Pero también contribuye qué sé yo, a la actividad económica, al turismo, qué sé yo, directamente al bienestar, ¿ok? Los viajes largos, ¿no es cierto?, cuestan tiempo, y el tiempo es plata, ¿ok? Entonces, construcción o mejoramiento de camino en la localidad, ¿no es cierto?, probablemente no se justifique solo por el impacto en salud. Va a requerir más beneficios, ¿no es cierto?, para justificar la construcción de un camino. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ustedes como autoridad política, ¿no es cierto?, de una determinada área, ¿no es cierto?, deberían tener claridad, ¿no es cierto?, sobre cuál es la estructura, ¿no es cierto?, de sus iniciativas de inversión, ¿no es cierto?, y de su planificación estratégica, ¿no es cierto?, para conseguir sus propios objetivos. ¿Ok? Eso, ¿ok? Observen lo que les acabo de decir, reitero, esto que está acá, ¿no es cierto?, se transforma en un conjunto ordenado, lógicamente coherente, ¿no es cierto?, para conseguir un objetivo general como esto. Lógicamente coherente. El árbol la matriz de marco lógico, ¿no es cierto?, es una expresión analítica un poquito más sintetizada, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, más ordenada, ¿no es cierto?, con más cosas, ¿no es cierto?, pero esencialmente es esto. Esencialmente es esto que estamos mostrando acá. ¿Ok? Además, quizás valga la pena, ¿no es cierto?, hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, alguien me preguntó, ¿no es cierto?, o sea, hace varios años atrás, ¿no es cierto?, me preguntaron, oye, pero, y toda esta cosa, no sé qué, ¿por qué no hacemos un solo proyecto y matamos 3 o 4 pájaros de un tiro? Yo les diría, ¿no es cierto?, que, bueno, ustedes no, bueno, yo hace tiempo que no hago el curso de política económica, ¿no? Pero les cuento algo, si ustedes tienen una matriz de objetivos, una matriz de instrumentos, ¿no es cierto?, deberían tener tantos instrumentos como objetivos, para que tengan una solución matemática. Matemáticamente, ¿no es cierto?, si ustedes tienen, qué sé yo, un sistema de ecuaciones en que tienen 2 ecuaciones y tienen 3 incógnitas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que les pasa ahí? Si ustedes tienen 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿qué ocurre? Vaya, vaya, los pillé. Si tienen 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿qué pasa?
Alguien que me diga, Cuando hay tres incógnitas y dos y dos ecuaciones. ecuaciones, ¿Eh? hay que reemplazar. Reemplazar, ¿ya? ¿Y qué es lo que obtienes ahí cuando tú reemplazas? Chiquito, eso no tiene solución. No tiene solución. Esto requiere casi un curso de política económica, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto? En las Jan Timberger, ¿no es cierto? Que si yo ya desde los años 60, 70 para adelante, ¿no es cierto? Se sabe, ¿no es cierto? Y que uno debería tener una batería de instrumentos, ¿no es cierto? Adecuada para la cantidad de objetivos que tiene, ¿ok? Porque instrumentos y objetivos están vinculados, ¿no es cierto?, por sus efectos. O sea, y eso es lógica matemática simplemente de nuevo. O sea, si ustedes tienen, qué sé yo, no sé, si ustedes tienen, ñam, ñam, si ustedes tienen tres incógnitas y dos ecuaciones, ¿cuántas soluciones tienen? Infinitas. Porque dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no es cierto?, significa que ustedes tienen al revés, dos incógnitas con tres ecuaciones, ¿no es cierto?, que fue lo que dije. Lo que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, es un hiperplano. O sea, dos incógnitas y una ecuación, ¿no es cierto?, es una línea recta, ¿no es cierto? Tres ecuaciones y dos incógnitas, ¿no es cierto?, es un plano, ¿ok? Tiene infinitas soluciones, infinitas soluciones. Cuando ustedes tienen más incógnitas que ecuaciones, ¿no es cierto?, entonces no tienen soluciones. Solo cuando tienen la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones independientes, tienen una solución única. ¿Ok? Lo mismo acá. ¿Ok? Si nosotros suponemos que hay una vinculación lógica de causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces nosotros deberíamos tener, en principio, tantos instrumentos como objetivos de política tuviéramos. ¿Ok? El problema es que tienen que estar relacionados unos con otros. ¿Ok? Es que están relacionados unos con otros. ¿Ok? Ah, Profesor, disculpe, ¿instrumento a qué se refiere? ¿A las acciones? ¿O no? Es que no entendí lo de los instrumentos. instrumentos de política. Eh, ¿Leyeron el artículo mío del domingo pasado en La Estrella? No, No. no, no leo el diario. Sí, yo sé que hay muy poca gente que lee el diario. De hecho, a mí me han pedido que lo ponga en No. Facebook porque no lo compran ni lo ven. No, El diario ya no lo lee nadie. Sí, lo sé. Oye, a ver, ¿qué es lo que ocurre, no es cierto? Ahí que si yo, a ver, piénsenlo de esta manera, ¿no es cierto? Lo vamos a usar un lenguaje, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, ¿no es cierto? Por macro uno, por ejemplo. En macro uno, ustedes vieron, ¿no es cierto? Que si yo que ustedes tenían el modelo ISLM, ¿se acuerdan de eso? ¿No? ¿No? no. El modelo ISLM, ¿no es cierto? Ustedes tenían dos instrumentos, ¿no es cierto? Y tenían en realidad dos ecuaciones. Tenían la política fiscal y la política monetaria. Y con esas dos políticas, ¿no es cierto?, ustedes podían mover, ¿no es cierto?, la función LM y la función IS, ¿no es cierto?, de modo tal de que alcanzaran un equilibrio deseable. ¿Cierto? Sí, sí, profe. A eso es a lo que me refiero. Exactamente a eso es a lo que me refiero. O sea, tú tienes objetivos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de actividad económica, ¿no es cierto?, qué sé yo, o lo que fuere, ¿no es cierto?, y de inflación, ¿no es cierto?, que en este caso, en el caso de los modelos ISLM, tienen objetivos de crecimiento y de inflación, ¿no es cierto?, entonces tienes que tener política monetaria y política fiscal. Tantos instrumentos como objetivos tienes. Y esas políticas son instrumentos. Claro, las políticas son instrumentos, efectivamente. Ya. Las herramientas de política no son instrumentos. Por supuesto, cada política, cada grupo grande de política tiene subinstrumentos, y eso es lo que yo me refería con el artículo del diario del domingo. A ver, ¿por qué les comento esto? Es que nos vamos a ir a macroeconomía y esa cuestión no tiene sentido, pero en el Congreso, a propósito del último IPOM, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es el IPOM? El informe de política monetaria del Banco Central.
cacharon que eso se da en los primeros días del trimestre, que sé yo qué, bueno, ahora tocaba el primer semestre, ¿no es cierto?, que informó en el Congreso el presidente del Banco Central. Y el resultado lo dijo sin anestesia, está la cagada, digo, está la pelotera, ¿no es cierto? Y esperamos que quede más la cagada. O sea, lo dijo con todas sus letras el presidente del Banco Central y dejó a todo el mundo bien preocupado, digamos. ¿Okay? Una de las cosas que dijo el presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, fue que habían instrumentos inadecuados de política monetaria. No habían suficientes instrumentos. Que no bastaba, ¿no es cierto?, con proveer de liquidez al sistema, ¿no es cierto?, en una situación como esta. Además, había que hacer llegar la liquidez a donde había necesidades de liquidez. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, dijo, mire, fíjese que, ¿no es cierto?, que en este momento la política monetaria solamente se destina, ¿no es cierto?, a financiar, qué sé yo, instrumentos privados, a pasarle plata a los bancos y ese tipo de cosas, no más que eso. ¿Ok? El supuesto que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es que si hay liquidez en la economía, ¿no es cierto?, no deberían haber problemas ni inflacionarios ni de actividad económica. En algún minuto se soportaría solo. Lo que dijo el presidente del Banco Central fue que si tú tienes instrumentos como ese, pero no puedes asegurar de que la plata llegue a las personas, ¿no es cierto?, entonces el esfuerzo, ¿no es cierto?, que se haga no va a funcionar. No dijo nada nuevo a todo esto, ¿ok? Eso fue exactamente lo que le pasó al Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, a propósito de la crisis subprime. Lo que hizo el Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, fue pasarle muchísima plata a los bancos, pero los bancos no la prestaron la plata, porque el riesgo era muy grande. De hecho, fíjate tú, ¿no es cierto?, que hoy día las tasas de interés, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de macroeconomía, pero nada que ver. Pero hoy día las tasas de interés de referencia del Banco Central, ¿no es cierto?, son negativas. O sea, la tasa de interés que se cobra, ¿no es cierto?, es más baja que la inflación. ¿Ok? O sea, la tasa de interés real, ¿no es cierto?, que en este momento está cobrando el Banco Central es negativa. Sin embargo, si ustedes miran el diario de negocios hoy día, ¿no es cierto?, se van a encontrar con sorpresa, las tasas de interés para los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, hoy día son las más altas de los últimos 10 años. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué tal? Inadecuación de política, chanchitos. Ahí te estoy dando ejemplo, me fui por el lado macro, ¿no es cierto?, porque el ejemplo, ¿no es cierto?, porque supuse que eso era más conocido por ustedes, ¿ok? Pero parece, por lo que estoy escuchando, por lo que estoy no escuchando, parece que estoy hablando en japonés, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, profe, sí se entendió. Ah, ya. Qué bueno. Ayúdame. Entonces, bueno, a ver, lo que les decía recién, ¿no es cierto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando ustedes ven como pocas cosas, ¿no es cierto?, para hacer y una nube de objetivos por acá arriba, ¿no es cierto?, desconfiar. ¿Ok? Puede ser, ¿no es cierto?, que se estén quedando cortos los instrumentos, ¿no es cierto?, respecto a los objetivos políticos que tienen. ¿Ok? Al revés, si aquí tienen una nube de cosas, ¿no es cierto?, si acá tienen una nube de actividades, de acciones y que si yo quiero, y acá tienen 3 o 4 leceras, cuidado, pueden estar sobre representados, digamos, pueden estar sobredimensionando el problema. ¿Ok? De las cosas que sirven, ¿no es cierto?, estos modelitos gráficos, es para darse cuenta de cosas como esa. ¿Ok? Y aquí viene un poco, ¿no es cierto?, más formalmente lo que les acabo de decir. ¿Ok? Hay que examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Hay que analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y priorizarlas de mayor importancia. Adecuación de fines a objetivos. Si ustedes tienen objetivos, de nuevo, volvamos a macro. Si ustedes tienen objetivos, ¿no es cierto?, de crecimiento, ¿no es cierto?, sus mejores instrumentos, los que impactan más directamente el crecimiento, son las políticas fiscales. Si sus objetivos, si sus problemas, ¿no es cierto?, son de inflación, sus mejores instrumentos son los de política monetaria. De nuevo, acá, ¿no es cierto?, tenemos que fijarnos, ¿no es cierto?, en qué tan relevantes sean hay que revisar, ¿no es cierto?, qué tan relevantes, ¿no es cierto?, son las soluciones que nosotros proponemos respecto a los problemas que estamos enfrentando. Hay que verificar las interdependencias y agrupar acciones complementarias. ¿Ok? Cuando ocurre una cosa, agrupar acciones complementarias, ¿no es cierto?, significa que lo que estamos haciendo ahí, ¿no es cierto?, es explotar un poco las sinergias que pueden haber entre proyectos. El viejo ejemplo del túnel con el camino, ¿no es cierto?, sirve muchísimo para eso. Pero en este otro caso, ¿no es cierto?, si nosotros vamos a construir un centro de salud, ¿no es cierto?, pero no tenemos caminos, tenemos un problema. Aquí hay una interacción obvia, ¿no es cierto?, entre la construcción de centros de salud, ¿no es cierto?, y el mejoramiento de caminos.
Por lo tanto, estas dos cosas deberían ir más o menos juntas. ¿Ok? Y así por el estilo. En cada una de estas iniciativas, ¿no es cierto?, uno podría encontrar, ¿no es cierto?, sinergias, ¿no es cierto?, entre unas y otras, y por lo tanto, ¿no es cierto?, está la posibilidad de agrupar, ¿no es cierto?, aquellas acciones que son complementarias para reforzar, ¿no es cierto?, el impacto que van a tener. O sea, piénsenlo de esta manera, o sea, si ustedes no arreglan los caminos y construyen una posta rural, no sé, en Pañacagua, por decirte algo, ¿no es cierto?, lo más probable es que se encuentren, ¿no es cierto?, con que no va nadie. Entonces uno dirá, bueno, entonces ¿para qué gastamos la plata en la posta? No, no se trata de eso. El problema es que no construiste el camino. ¿Ok? El conjunto, subconjunto de acciones permitirá generar estrategias de intervención. Lo que le acabo de decir, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ese conjunto ordenado de iniciativas de inversión constituye un plan estratégico. ¿Ok? Ojo, no es una estrategia. ¿Ustedes han hecho los cursos de planificación estratégica, de qué sé yo, de gestión estratégica de empresas, esas cosas o no? Sí, sí, profe, sí tuvimos. Me imagino que saben la diferencia entre un plan estratégico y una estrategia. ¿Sí? Sí, 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 sí. Fantástico, ya está. Después, ¿no es cierto?, hay que verificar esto que está acá, la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, etcétera, ambiental y legal de cada acción estratégica. Esto está en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, que es un curso obligatorio. A ustedes les dijeron, mira, hay que evaluar, ¿no es cierto?, que siguió un montón de aspectos, ¿no es cierto?, los estudios técnicos, jurídicos, organizacionales, no sé qué cantidad de cachimbas más, ¿ok? Efectivamente, ¿no es cierto? Y de hecho la primera parte de este curso era, ojo, revisar, ¿no es cierto?, todo aquello que uno da por sentado, ¿no es cierto?, y que muchas veces encuentra sorpresas que te da la vida, ¿ok? Esta revisión, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto?, para saber hasta qué punto, ¿no es cierto?, estamos pidiéndole peras al olmo o no, ¿ok? Y aquí estamos, ¿ok? Las estrategias de intervención permiten definir las alternativas de solución al problema. Básicamente va por ahí la cosa, ¿ok? O sea, porque les da alternativas. O sea, si ustedes me dicen, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? En realidad, construir una posta, ¿no es cierto?, en la comuna qué sé yo, en Parinacota, es imposible, ¿no es cierto?, porque son todos puros terrenos privados, ¿no es cierto?, el fisco no tiene terrenos ahí. Bueno, entonces significa, ¿no es cierto?, que lo que tenemos que hacer es meterle fierro al tema camino. ¿Se dan cuenta? De medida que ustedes van encontrando, ¿no es cierto?, sinergia, ¿no es cierto?, entre iniciativas, van encontrando posibilidades de sustitución, de complementación, ustedes pueden reforzar un aspecto, ¿no es cierto?, si es que hay alguno de los componentes que resulta ser medio complicado de hacer. ¿Sí? Sí, fantástico. Fin. Y aquí hay algunas reflexiones finales que son importantes, ¿ok? Y yo voy a agregar una que otra más ahí. El proceso de análisis es iterativo y retroalimentado. Siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias. ¿Ok? Aquí hay una cuestión un adagio que me lo enseñó mi abuelo. Lo mejor es siempre enemigo de lo bueno. Los programas y proyectos públicos, ¿no? Siempre se pueden mejorar, pero hay que ponerle atajo en algún minuto. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, que si yo se arguye, se dice, ¿no es cierto?, de que la construcción de hospitales, por ejemplo, públicos, ha fallado, ¿no es cierto?, es porque normalmente, ¿no es cierto?, son proyectos de larga duración, ¿ok? Y larga duración significa que uno se va encontrando con rotaciones de autoridades, nuevos alcaldes, nuevos parlamentarios, etcétera, ¿no es cierto? Y todos quieren meter la cuchara en los proyectos, todos quieren mejorarlo, quieren modificarlo. Fíjate que la razón por la cual, una de las razones importantes por la cual, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión pública en hospitales en Chile, ¿no es cierto?, se demoran muchísimo y terminan costando como el triple de lo que se consideraba originalmente, es por esta razón. Es porque, ¿no es cierto?, porque siempre están sujetos a revisiones y a mejoras. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Si ustedes llegan a una solución, ¿no es cierto?, échenle para adelante, ¿no es cierto?, tienen que ser capaces de cortar el proceso de formulación del proyecto en alguna parte, en algún momento. ¿Ok? Pero no quita lo primero, es iterativo y retroalimentado, es decir, ¿no es cierto?, no hay que tenerle tiempo, perderle miedo, no hay que perderle el miedo, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, cada vez que ustedes detectan un problema, ¿no es cierto?, revisarlo, ¿ok? Revisarlo, ¿no es cierto?, y conversarlo, ¿no es cierto?, con autoridades, con los ciudadanos que van a sufrir los efectos de la cosa. El resultado de esto, ¿no es cierto?, esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.
Hasta aquí no nos hemos metido en la formulación de proyectos todavía. Aquí lo que estamos haciendo es formular estrategias de intervención. ¿Ok? Si aparecen causas, acciones fuera del ámbito de intervención, se comunican a los responsables. Esto es un poco fuerte decirlo, ¿no es cierto? Pero en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, gran parte de los problemas que uno encuentra de proyectos públicos, ¿no es cierto?, están asociados a que alguien no está haciendo la pega. Y ahí la solución es que ese alguien se ponga las pilas y haga la pega, o se vaya para la casa. ¿Ok? Y el cuarto paso, ¿no es cierto?, el siguiente paso consistirá en dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa. Es decir, aquí ya entramos en la parte de la fase de estudio, ¿no es cierto?, preinversionales directamente. ¿Ok? Hasta aquí lo que hemos hecho es identificar el problema, ¿no es cierto?, de la manera más apropiada posible, ¿ok?, de la manera más lógica posible, de la manera más comprensiva posible. ¿Ok? De ahí para adelante, ¿no es cierto?, empieza la pega, ¿no es cierto?, que es técnica directa, ¿no es cierto?, de cada proyecto. De esto, ¿no es cierto?, yo les diría, aquí tenemos 3 o 4 cosas, ¿no es cierto?, que vale la pena considerarlas, que las dijimos ya, ¿ok? Uno, nunca usar la cabeza propia, ¿ok? Uno es usar la cabeza propia. Uno se encuentra con que los sistemas, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, tiene muchísimas herramientas, tiene muchísima experiencia, pero eso no sustituye el correcto análisis, ¿no es cierto?, de la situación específica a la que ustedes están abocados. No lo sustituye. Pueden encontrar inspiración, ideas, ¿no es cierto? Pueden encontrar un montón de cosas, ¿no es cierto?, en otros lados. Pero eso no sustituye el conocimiento directo. Una segunda reflexión, ¿no es cierto?, que no está aquí, ¿no es cierto?, pero que en mi visión, en mi experiencia, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, es que esto es un proceso, ¿no es cierto?, en que hay una convicción generalizada, ¿no es cierto?, respecto a las soluciones. O sea, tan importante es encontrar buenas soluciones como convencer a todo el mundo de que esas soluciones son buenas. Estamos en un país democrático, y la democracia tiene fallas, como todas las cosas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que las soluciones tienen que ser convincentes para todo el mundo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí una de las cosas que lloran, que son técnicamente muy importantes, y que yo les recomendaría incluso que ustedes aprendieran algo sobre eso, no sé dónde, ¿no es cierto?, pero en alguna parte, ¿no es cierto?, es a ordenar la participación. Van a tener que participar con un montón de gente, van a tener que trabajar con autoridades políticas de distintos lados, con funcionarios, con trabajadores, con pobladores, ¿no es cierto?, con gente que es usuaria de los servicios públicos, etc. Pero esa participación, ¿no es cierto?, los resultados de esa participación son súper sensibles a lo que ustedes logren hacer como participación. Que convoquen a la gente adecuada, ¿no es cierto?, que la gente se sienta en confianza para decir lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que se forme un clima de participación responsable y, ¿cómo se llama?, y respetuosa, ¿no es cierto?, sobre todo, son elementos súper importantes, ¿no es cierto?, al momento de juzgar la calidad de los resultados. Achtung. De nuevo, esto es tan importante, muchachos, ¿no es cierto?, que hoy día tal vez uno de los problemas que tú tienes, ¿no es cierto?, a nivel regional, municipal, ¿no es cierto?, a nivel de desarrollo local, ¿no es cierto?, es lo que se ha dado en llamar gobernanza. ¿Ok? La gobernanza, ¿no es cierto?, se refiere justamente a esto, al cómo lográis participación, ¿no es cierto?, de un montón de gente, ¿no es cierto?, de distintos niveles, de distintas funciones, ¿no es cierto?, de manera ordenada, ¿no es cierto?, y de manera responsable. ¿Tiramos un par de ejemplos sobre el punto? Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, me encontré con Roberto Chadid. ¿Cachan a Chadid? El vecino de aquí vive un poco más abajo. Roberto Chadid, ¿no es cierto?, aparte de tener un boliche aquí en Vittorio Maya que se llama Chadid, obvio, suena como obvio, ¿no es cierto?, era a la sazón presidente de la Cámara de Comercio, de Arica. Nos encontramos pajareando para acá, ¿no es cierto?, y me comentaba, ¿no es cierto?, que tenía la cagada. Desde que se había abierto el mall, que sé yo, el strip center, y que sé yo qué, ¿no es cierto?, el centro de Arica se está muriendo. ¿Qué tal? Las ventas habían caído un 30%, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, estaba casi la pata de pollo. Me imagino que ahora debe estar, pero no, si en ese momento estaba la pata de pollo sin crisis social, sin COVID, sin nada, ¿no es cierto?, me imagino la mega cagada que era, pero bueno, pero a ver.
Y qué es lo que conversábamos con Roberto. Él me decía, mira, ¿cómo vamos a competir con esto? ¿Y por qué no voy a poder competir? Le preguntaba yo. Bueno, porque ellos tienen unos malls nuevecitos, limpiecitos, ordenaditos, y qué sé yo, ¿qué te cuesta hacer eso mismo en el Centro Arica? Yo le comentaba, ¿no sé, lo de que me había dicho un empresario español que había estado de visita acá en Arica hace varios años atrás, ¿no es cierto? Y me decía, oye, esta ciudad es como un mall al aire libre, bueno, puta, tiene un clima tan bueno, una temperatura tan agradable, que si yo quiero, ustedes deberían tener esta ciudad impecable, ¿no es cierto? Esta cuestión da como para que funcione todo el día, todos los días. Y le dije exactamente eso a Roberto Estadillo. Le dije, Roberto, bueno, mira, si no necesitáis, o sea, la solución es sencilla, convierte al centro en un mall igual que el otro mall. El otro mall también incluso está medio al aire libre. ¿Qué cuesta? No, es que los comerciantes no van a pescar a que si nosotros le decimos, mira, mantenga limpia la vereda, no van a pescar. Bueno, tenéis que asociarte con la municipalidad para que emita ordenanzas, ¿no es cierto?, para que homogenice el comercio, ¿no es cierto?, que asigne responsabilidades y aplique multas, ¿no es cierto?, y se comprometa también con el desarrollo del centro. Si ustedes no tienen por qué estar ustedes limpiando la cuestión, si ustedes pagan un servicio de aseo, ¿no es cierto?, a la municipalidad. Conversamos largamente sobre cómo se podría hacer un mall al aire libre en el centro de Arica. ¿Es posible o no? ¿Cómo la ven ustedes o no? Víctor, Alex, Esther. ¿Ven posible que el centro de Arica se convierta en un mall al aire libre? Yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? A ver. Bueno, a ver, Roberto me dijo en algún minuto, ¿no es cierto?, porque me llamó, que sé yo, como una semana después, ¿no es cierto?, me dijo, puta, conversemos acá en la Cámara, ¿no es cierto?, con las autoridades, con los directivos de la Cámara. Y el resultado, ¿no es cierto?, fue que en realidad ellos no tenían cómo convencer a la gente, ¿no es cierto?, y que la idea era re buena, ¿no es cierto?, pero que, pucha, que no la ven cómo. La Cámara de Comercio. Si tú te fijas, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, el problema que había ahí, ¿no es cierto?, o sea, uno podía haber definido un montón de proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de aseo, ornato, ¿no es cierto?, de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que se podrían necesitar ahí, ¿no es cierto? Ningún problema. El problema, ¿no es cierto?, era que la participación de la gente, ¿no es cierto?, no estaba asegurada. No había liderazgo. No había gobernanza. O sea, el compromiso que podía asumir la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, no necesariamente iba a ser respetado por toda la gente que estaba involucrada en el problema. Tan. Esto que les comento, ¿no es cierto?, ni siquiera es un invento, ¿no es cierto?, ni siquiera un invento mío. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, cuando yo fui director de Corfo, ¿no es cierto?, en ese momento el gobierno estaba metido en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto?, sobre lo que se llamaron las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. Oye, ¿han oído hablar de ese tema? Las ARDPs. Mm. Las ARDP, ¿no es cierto?, son un modelo, ¿no es cierto?, que surge de los países desarrollados, de los países que les ha ido bien, en que las agencias, ¿no es cierto?, son instancias público-privadas, ¿no es cierto?, que permiten justamente esto, acordar acciones, ¿no es cierto?, que si yo ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en cosas, ¿no es cierto?, participar con la medida de los recursos de cada uno, ¿no es cierto?, y lograr estrategias de desarrollo exitosas, ¿ok? Yo conocí varios casos de eso viviendo en Europa. Bueno, atención, los planes de mejoramiento de competitividad, ¿no es cierto?, que era la lógica que seguían las agencias regionales de desarrollo productivo, ¿no es cierto?, partían por ordenar la participación de la gente. Y era casi, ¿no es cierto?, un curso de entrenamiento, ¿no es cierto?, en planificación participativa. En la primera reunión, ¿no es cierto?, decían los manuales, van a aparecer un montón de gente que le gusta escucharse a sí mismo, ¿no es cierto?, que va a decir un montón de cosas, ¿ok? Van a aparecer otros, ¿no es cierto?, medios como enojados, ¿no es cierto?, que van a empezar a cargar culpas con otros, ¿no es cierto?, se van a descargar, ¿no es cierto?, a una reunión como esa. La instrucción específica, ¿no es cierto?, era no hacerse mala sangre.
La primera reunión, ¿no es cierto?, era un ajuste de cuenta entre la gente que participaba, ¿no es cierto?, que la gente se iba a cargar las culpas unos con otros, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Es decir, era en la práctica, ¿no es cierto?, el manual de ejecución de los programas de mejoramiento de competitividad, ¿no es cierto?, era un manual, ¿no es cierto?, de liderazgo grupal en la práctica. Clave, chanchitos, cuando se dediquen a formular proyectos, ¿no es cierto?, participación ordenada, responsable, veraz. Eso es lo que tienen que conseguir para poder hacer una buena identificación de problemas, poner de acuerdo a la gente, ¿no es cierto?, encontrar, ¿no es cierto?, planes de intervención, ¿no es cierto?, que sean consistentes en el tiempo. ¿Queda claro el punto, chanchitos? Fin de esta parte. Fin de esta parte. Dudas, inquietudes, alcances. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ramos. Viejos perros y pollos. ¿Dudas, inquietudes, alcances? No, profe, sí se entendió el tema. Bien. Se me están ocurriendo algunas ideas diabólicas. Pero no los vamos a hacer sufrir. Chanchitos, a ver, si no hay dudas, podemos dejar la clase hasta aquí. Quizás la clase de hoy día, ¿no es cierto?, porque vamos a cambiar de tema, ¿no es cierto?, en la próxima clase. ¿Algún comentario sobre esto? A ver, quizás valga la pena, ¿no es cierto? A ver, este último punto de las reflexiones, ¿no es cierto?, que les planteé, ¿no es cierto?, sobre la gobernanza, ¿no es cierto?, de las iniciativas, es un temazo, ¿no es cierto? O sea, la mayor parte de los fracasos de inversión pública, ¿no es cierto?, tienen que ver con eso. Aunque en realidad, ¿no es cierto?, los proyectos no han funcionado, ¿no es cierto?, como uno quisiera, porque la gente no está comprometida. No están comprometidas las personas, ¿no es cierto?, en aquello que en algún momento se hizo. A ver, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, y eso, desafortunadamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, eso en el ámbito municipal tiene además un componente bien feo, ¿ok? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, casi siempre ocurre, ¿no es cierto?, que cuando asume un nuevo alcalde, ¿no es cierto?, ese nuevo alcalde deja botados los proyectos del anterior. Y empieza de cero con proyectos nuevos. Es una maña que es súper frecuente. Alguien alguna vez, ¿no es cierto?, me recordó una cosa. Me dijo, pucha, que era una persona que era de Iquique, ¿no es cierto?, que hacía mucho tiempo que no venía a Arica, ¿no es cierto?, y era un amigo, ¿no es cierto?, que yo estábamos conversando idioteces en cantidad industrial, ¿no es cierto?, y fuimos a ver a la playa de Chinchorro, ese tipo de cosas, fuimos por ahí para el Dimango, por ese tipo de cosas, a tomar café y esas cosas. Va y de repente me dice, oye, pero aquí habían unos muelles donde la gente iba a pescar, se bañaba, qué sé yo qué.